Ok, buenas tardes. Vamos a comenzar la explicación del ciclo de laboratorio. Esta semana continuamos entonces con las actividades de la asignatura Salud Pública y estamos específicamente en el ciclo número 4, que se corresponde a los indicadores epidemiológicos de Venezuela para el periodo que estamos estudiando, que es 2007-2016. Aquí, por supuesto, también vamos a utilizar la estadística descriptiva, específicamente para el cálculo de tasas específicas, en este caso de mortalidad y de morbilidad. Por supuesto, solamente un recordatorio, cómo está configurado este ciclo de práctica, cómo se va a evaluar los contenidos de esta semana. Y digo que es un recordatorio porque esto lo tienen en la guía. Entonces tenemos una prueba corta que vamos a realizar el día viernes en la noche y que corresponde al 20% de la nota de este ciclo. ¿Qué evaluamos ahí? Bueno, los aspectos conceptuales que se trabajan en este ciclo. También vamos a tener el consabido archivo de Excel que debemos cargar el día viernes, también con las actividades individuales. En este caso, la asignación del cálculo de tasas que le vamos a asignar durante esta presentación. Eso corresponde al 50% de las notas de este ciclo. Y el día viernes, como es costumbre ya, a las 11 de la mañana en el piso 4 tenemos entonces nuestra reunión para hacer la discusión y entrega del taller grupal y también para aclarar cualquier duda que ustedes tengan con relación a los contenidos del ciclo de laboratorio. Este también es un recordatorio, es lo que debemos hacer normalmente cuando entramos o cuando vamos a entrar a un nuevo ciclo de laboratorio, ya sea en salud pública o en cualquier asignatura. Ustedes no pueden llegar a ninguna asignatura, a ningún... Sí, por aquí preguntan si la vamos a colgar. Sí, evidentemente todas las clases al finalizar las vamos después que hagamos la, la explicación, vamos a colgar y vamos a subir la clase en el campus para que la puedan revisar nuevamente. Entonces les decía que esto también es solamente un recordatorio de lo que debemos hacer, de una conducta que debemos adquirir estudiando en la Facultad de Farmacia. Y es que cada vez que tengamos laboratorios debemos revisar la guía y estudiarla, no solamente revisarla, debemos revisarla y estudiarla. En este caso, pues bueno, ya nosotros conocemos cuáles son los integrantes de nuestro grupo y lo que debemos hacer entonces es ver qué nos corresponde a cada uno para poder investigar específicamente a qué se refiere lo que tenemos que hacer, cuál es la actividad que vamos a hacer durante la semana. Recuerden que la guía de práctica, por ejemplo, tiene no solamente los elementos prácticos, sino que también contiene un glosario de términos que está al final y el cual aclara muchos de los conceptos que vamos a utilizar durante la práctica. Entonces aquí tenemos, esta es la manera como vamos a trabajar esta semana. El estudiante número uno va a trabajar, todos vamos a trabajar con tres indicadores. O sea, todos van a procesar tres indicadores o tres actividades, más que indicadores. ¿Ok? Porque hay unos indicadores que se pudieran repetir. Entonces, el estudiante uno va a trabajar con la mortalidad materna por tiempo, es decir, va a ser la serie cronológica del 2007 al 2016. Además, va a ser también la mortalidad infantil por estado. En este caso debe hacer la distribución de frecuencias y calcular las medidas de tendencia central. Y además también debe calcular la mortalidad específica por grupo de causas. Y este también es la serie cronológica. Ahora explicamos un poco mejor qué significa cada una de estas actividades. El estudiante número 2 va a trabajar con la mortalidad post-neonatal, la serie cronológica, en este caso que debe hacer calcular las tasas de mortalidad postneonatal en Venezuela para el año 2007 al 2016, es decir, ¿cuántas tasas va a calcular? Alguien que responda puede responder también o pueden responder por el chat. En este caso, ¿cuántas tasas va a calcular? El que va a hacer la serie de mortalidad postnatal por tiempo. Nadie. ¿Cuántas tasas se van a calcular?
Dos, no. Estoy diciendo 2007 al 2016. Por eso estoy preguntando, 10, se van a calcular 10 tasas, una por año. Luego, el estudiante 2 debe hacer también la mortalidad infantil por estados, hace una distribución de frecuencia. ¿A qué me refiero con una distribución de frecuencia? Alguien que también lo aclare, por favor. ¿A qué me refiero cuando digo que van a hacer una distribución de frecuencia? Ujú. Entonces, cuando yo hablo de una distribución de frecuencia, a qué me estoy refiriendo? Es correcto, hacer la distribución de frecuencias, calcular las clases, hacer la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y luego calcular, ahí no vamos a hacer los gráficos, solo vamos a hacer la distribución de frecuencia y vamos a calcular las medidas de tendencia central. Luego tenemos que calcular aquí también la mortalidad específica por grupo de causas y estados. Entonces, fíjense que cada vez que el indicador se presenta por estados, debemos hacer la distribución de frecuencias y además de hacer la distribución de frecuencias, debemos calcular las medidas de tendencia central. De todas maneras, ahorita lo vamos a ver con mayor claridad. El estudiante número 3 va a trabajar con la mortalidad neonatal, serie cronológica 2007-2016, mortalidad materna por estado, distribución de frecuencia y 10 principales causas de muerte en Venezuela para el año 2016. Va a calcular las tasas de mortalidad. El estudiante número 4, mortalidad infantil, serie cronológica, mortalidad materna por estados, distribución de frecuencia y 10 principales causas de morbilidad en Venezuela, año 2016. Y el estudiante número 5, mortalidad en niños de 1 a 4 y en menores de 5 años, serie cronológica, mortalidad materna por estados, distribución de frecuencia y mortalidad específica por grupos de causa, edad y sexo, año 2016. Ya está claro, ¿verdad? Pueden comenzar a trabajar. ¿Sí? Está clara la explicación. ¿Quedó claro todo? No los escucho, no los leo. No, sí. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Vamos entonces a explicar un poco mejor, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Fíjense ustedes. Bueno, vamos a compartir por aquí. Ya vamos a compartir aquí. Aquí. Ya están viendo la guía. Sí, ¿verdad? Ya están viendo la guía. Ok. Bueno, lo más importante aquí de la guía, ¿verdad?
Yo voy a ir al final de la guía. Aquí, estas no son las actividades que vamos a hacer, las actividades ya se las acabo de explicar, ¿verdad? Son las que están en esta presentación. Sin embargo, por aquí tenemos una aclaratoria, aunque esta también está, creo que está ordenada, déjame ver. No, aquí todavía tenía agua potable y discreta, pero sí está ordenada en el campo. Lo que sí, vamos a buscar la que está en el campo, ¿no? Lo importante aquí de la guía, quiero que vean ustedes, es que al final, ¿verdad? Bueno, aquí tienen cómo se va a presentar el trabajo de investigación. Fíjense que aquí tienen todo el esquema de cómo deben, o sea, lo que deben presentar en ese trabajo. Eso los va a ir orientando acerca de su trabajo. Y aquí tenemos un glosario de términos. Entonces, fíjense ustedes, ¿eh? Cuando hablamos de tasas, es el número de veces que sucede un acontecimiento en un lugar y tiempo determinado dividido entre el número de veces que el mismo acontecimiento puede suceder. Es decir, la población que está expuesta o la población que está en riesgo. ¿Sí? Aquí tienen lo que es una tasa de morbilidad, una tasa de incidencia, de prevalencia, mortalidad, letalidad. Aquí tienen lo que es la mortalidad neonatal, postneonatal, infantil de 1 a 4, mortalidad en menores de 5 y la mortalidad materna. Es decir, aquí están todos los conceptos de lo que ustedes deben calcular y además deben estudiar porque no sabemos de eso que le pueden preguntar en el examen. Fíjense ustedes, vamos a suponer, ¿verdad? Que este estudiante que está aquí le mandan a calcular la tasa de mortalidad infantil 2007-2016. ¿Eso es qué? Eso es la serie cronológica. Ok, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Buscar los datos, ¿verdad? ¿Quién voy a dividir entre quién? Ustedes antes de entrar a ese ejercicio, fíjense, vamos a ver aquí primero la conexión. Ya están viendo el campo, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí donde dice las actividades, aquí tienen completo, este sí está actualizado. Ya en la guía no está actualizado, pero aquí sí, ya actualizamos la tabla de las actividades que ustedes deben hacer. Aquí está lo que hace el estudiante número 1, lo que debe hacer el estudiante número 2, el 3, el 4 y el 5. La serie cronológica con la que vamos a trabajar es 2007-2016, que es con la que hemos venido trabajando. Cuando los grupos estén formados por 4 estudiantes, las actividades del estudiante número 5 se dividen entre el resto de los integrantes del grupo. ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes, esos datos son lo que ustedes van a presentar como contexto de su trabajo de investigación. En caso de que los grupos estén conformados por 6 estudiantes, la actividad 5 se divide. Entonces, un estudiante hace mortalidad en niños de 1 a 4 años, la tasa de mortalidad materna por estado y la tasa de mortalidad específica por grupos de causa, edad y sexo. Y el otro estudiante hace mortalidad en menores de 5 años, mortalidad infantil por estado y mortalidad específica por grupos de causa, edad y sexo. Eso queda claro. Aquí tienen, entonces, esto está en el apartado que habla de las actividades. Aquí donde dice indicadores epidemiológicos, tienen estos indicadores que están aquí. Esta es la base de datos. Estas 3 bases de datos están aquí. Aquí tienen indicadores epidemiológicos, boletín epidemiológico y la población para calcular los indicadores epidemiológicos. Cada uno de ellos les abre un archivo que ustedes pueden descargar a su computadora y con él van a trabajar. Y aquí tienen los anuarios de mortalidad, que yo ahorita les voy a decir cómo funcionan y que esto es fundamental para su trabajo de investigación porque de aquí es que ustedes van a obtener los datos de su problema de investigación. Es decir, por ejemplo, si aquí alguien estuviera trabajando con diabetes,
Aquí es donde van a conseguir los datos de mortalidad por diabetes, de su problema de investigación. Entonces, toda la información está acá. Adicionalmente, ¿verdad? Aquí tienen el taller de indicadores epidemiológicos, que es lo que vamos a responder el día viernes. Es lo que vamos a discutir el día viernes conjuntamente con la discusión de cualquier otro aclaratoria que ustedes requieran, no solamente del trabajo, sino también de su trabajo de investigación, es decir, de los datos de su trabajo de investigación. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ¿qué van a conseguir ustedes ahí? Bueno, nos vamos a conseguir con esta tabla que ya les voy a presentar y que ya deben estar viendo. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí está la mortalidad en la niñez. Entonces, aquí habla de defunciones, neonatal, postneonatal, de uno a 4 en menores de 5 y defunciones maternas. Y aquí está los nacidos vivos, es decir, la población. Nacidos vivos, población de 0 a 4 y población de 1 a 4 años. Aquí ya tienen, en el caso de que les corresponda, ¿verdad? Todos van a hacerlo. La tasa de mortalidad, fíjense que aquí, por eso es importante leer bien los títulos. Aquí dice tasa de mortalidad materna e infantil. Es decir, esto que está aquí es la tasa de mortalidad materna y esta es la tasa de mortalidad infantil. Si ya me están dando la tasa, ¿qué debo hacer aquí entonces? Alguien que responda, ¿qué vamos a hacer con esto? Esta es la actividad número 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Si ya tengo la tasa por estado, ¿qué debo hacer? ¿Alguien? Las clases, la distribución de frecuencia. Entonces aquí, en este caso, yo no tengo que calcular ninguna tasa porque ya me la están dando. Entonces lo que voy a hacer es que con estos datos voy a hacer mi distribución de frecuencia para calcular las medidas de tendencia central. Luego tengo las 10 causas de muerte, ¿verdad? Luego tengo las 10 causas de morbilidad. Luego tengo las defunciones por grupos de causas. Fíjense que aquí están las tres grandes causas: enfermedad infecciosa, no infecciosas, causas externas y grupos de edad. Este es el total, pero también lo tengo separado por sexo, es decir, hombres y mujeres. ¿Qué debo hacer aquí? ¿Qué debo hacer aquí? Ajá, ¿qué debo hacer aquí? Ustedes no se leyeron la guía. Además que no son el primer grupo de práctica, ya es el tercer grupo, o ya son la tercera semana de práctica. Ya deberían saber qué es lo que se va a hacer ahí. ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, si no me dicen qué vamos a hacer aquí, yo concluyo la explicación hasta aquí. No continúo. ¿Qué debemos hacer con esta tabla? Hacer una división entre las defunciones de la población y multiplicar por 100.000. Ah, eso es para calcular qué. ¿Qué vamos a calcular? ¿Qué estamos haciendo ahí? Esa es la operación matemática, pero yo quiero saber qué es lo que vamos a hacer. ¿Calcular qué? Las tasas. Ahí lo dice, no lo dice aquí. Las tasas. Vamos a calcular las tasas. Entonces debemos buscar la población y calcular las tasas. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Solo que esta tasa es por grupo de causa. Este es el total por sexo, por grupo de edad y causas. Este es sexo, grupo de causa y edad. Luego tenemos por tiempo. Es decir, vamos a hacer lo mismo, pero con toda Venezuela por los años. Entonces, esta es la serie cronológica de las causas de mortalidad según grupo, ¿verdad? Y luego vamos a hacer las defunciones por tiempo, por espacio, es decir, las que corresponden a los estados. Adicionalmente, cuando yo tengo la mortalidad por estados, ¿qué debo hacer? Después que calcule esta tasa, ¿qué debo hacer?
¿Alguien? ¿Graficar? No, en este caso no vamos a graficar. Cuando es por estado, ¿qué debemos hacer? Se lo dije hace rato, cuando presentamos los datos por estado, debemos hacer la distribución de frecuencias y calcular las medidas de tendencia central. ¿Ok? Listo por aquí. Y entonces ahora sí, vamos a ver, vamos a compartir y vamos al ejercicio. Aquí está. Me mandan a calcular la tasa de mortalidad infantil para el periodo 2007-2016. ¿Qué tengo que hacer? Buscar los datos, ¿verdad? Ujú. ¿Qué me falta ahí? Fíjense que ya tengo los años. ¿Qué me falta ahí? ¿Qué me falta ahí? Si voy a calcular la tasa de mortalidad infantil, la población, muy bien. Entonces la población que puede, ¿verdad? Porque la tasa dijimos que era el número de veces que sucede un evento entre la población que puede padecer el evento. Entonces me voy a la de población y voy a buscar lo que necesito, es decir, la población que está en riesgo de morir. ¿Qué población es esa? Aquí está. Y ahora calculo la tasa, ¿verdad? Ajá, ¿cómo calculo esta tasa? Divido las defunciones entre la población y que dice la tasa que es por 1000, ¿verdad? Ya calculé la tasa. Luego que ya he calculado la tasa, debo hacer el gráfico. Y bueno, entonces le coloco además el título. Me paro por aquí donde dice, déjame ver si puedo hacerlo. Diseño del gráfico y vamos a seleccionar datos. Aquí y seleccionamos los años. Y ahí está. ¿Qué debemos agregar aquí? Además de todo esto que hicimos, la fuente de los datos. ¿Ok? Y aquí también. Y fíjense, ya calculamos la primera tasa. Y luego hacemos las interpretaciones. ¿Verdad? Luego me dicen tasa de mortalidad materna por 100.000
Venezuela 2007-2016. Ah, ¿eso qué es? Otra serie cronológica, ¿verdad? Entonces, repito, vuelvo otra vez a buscar los datos. ¿Cuál es la población en riesgo aquí? La misma, ¿verdad? Perdón. Profe, una pregunta. En el caso de la mortalidad materna por esta, usted dijo que iba a ser solamente el 2016. Solo el 2016, sí, que es el dato que está ahí nada más. Entonces aquí dividimos la mortalidad entre el riesgo de morir ¿por cuánto aquí? Por 100.000, ¿verdad? Ahí está. Fíjense que ya tengo dos tasas calculadas. Ahí está. Ya hicimos dos actividades. Si me dice aquí, fíjense que dice aquí tasa de mortalidad materna según estado. Ah, entonces tengo que buscar los datos de la tasa de mortalidad materna por estado. Aquí lo que tengo que hacer es la distribución de frecuencia. Entonces, bueno, aquí ordenamos y también trabajamos igual con 5 clases como hemos venido trabajando hasta ahora. Sí, en este es correcto. Aquí no vamos a calcular la serie cronológica, no vamos, en la distribución de frecuencia no vamos a hacer estado, no vamos a hacer gráficos, perdón. 5 clases y bajamos aquí, ya le hicimos, ¿verdad? No, ya va.
Mm, ya, para que me tome siempre la misma casilla. Y ahora sí. En la frecuencia podemos utilizar una fórmula aquí, ¿verdad? De Excel, ¿verdad? Fórmula de frecuencia. Ya va. Entonces nos dice cuáles son los datos. Utilizamos estos que están aquí. Ya va. Ajá, me siguen. Y los grupos son estos que están aquí. Y ahí están. Si sumamos debería dar 24. Luego la frecuencia relativa, que sería igual este dividido entre este. Recuerden colocarlo siempre la letra, ¿verdad? ¿Para qué? Luego la frecuencia relativa porcentual. Pueden hacerlo por aquí o también por la fórmula que hay en Excel también se puede utilizar. Luego que tenemos la frecuencia acumulada, aquí podemos insertar si queremos para hacer la frecuencia acumulada ascendente, que es igual a este más, no, este nada, este le sigue este más el siguiente y luego aumentamos. Nos faltaría el punto medio, que es igual a, si no le colocan el, luego punto medio por la frecuencia absoluta. Tienen que tener cuidado que cuando multipliquen por la frecuencia absoluta y no la frecuencia acumulada ascendente. Luego la sumatoria y entonces, bueno, ya calculan las medidas de tendencia central. Ajá. Fíjense, aquí está mortalidad por causa y por estado, ¿verdad? Entonces, si me pide mortalidad por causas y estado, en la misma tabla está también, fíjense que yo les dije que en la misma tabla está toda la información. Lo que tienen es que leer e interpretar qué es lo que se les está pidiendo. Aquí estoy. ¿Qué necesito ahora aquí? La población. Voy a la área de población, lo busco,
¿Qué debo asegurarme? Tener cuidado de qué, de que los estados estén en el mismo orden para no calcular la población de otro estado, ¿verdad? Copio la población y voy a calcular las tasas. Entonces siempre es las de funciones entre la población que puede, y ahí tengo mi tasa. Y ahí están las tasas, ya se calcularon las tres tasas. ¿Qué debo hacer ahora?